Voy a empezar a grabar la clase, ¿ya? Iniciar grabación. Le hice una pregunta. Listo, ya se está Si grabando va a la ser, clase. le hice una pregunta, por si va a ser Mm, presencial, ¿se va a mantener el ya. mismo horario? Perdí la red intentando conectarse. Nos dice que está igual. Ay, bueno. De aquí. Entre cortando, no estoy escuchando muy bien. Se está perdiendo la. Lice, su micrófono está silenciado. Ya, ahora sí, ¿no? Sí. Sí. Ya, eso entre la semana lo iremos viendo. Ya he cambiado de la conexión Wi-Fi a la conexión por cable. Así que no creo que ahora tengamos problemas, ¿no? Le hice una Dime. preguntita. Si va a ser presencial, ¿se va a mantener el mismo horario? Porque, o sea, es muy disperso, por decirlo así. Sí, yo creo. Tal vez podemos una horita retrasar, ¿no? Para que lleguen tranquilos, desayunaditos, alguna cosa. Vamos a coordinar entre la semana, no se preocupen, ¿ya? Licenciado, no sé si puede ser que sea como, ¿sabe? Suele ser en anteriores propedéuticos, toda la mañana o en la tarde, si yo trabajo y así venir de cada normal, no va a dar tiempo, ¿Y vos cómo sabes cómo eran otros propedéuticos? porque tengo compañeras que han postulado y pues, ¿ya llegó? Han postulado y pues me han dicho que pueden brindar con los libros y todas esas cosas y que eran los propedéuticos, era de 6:30 hasta las 1:30 de la tarde. Grupo 1, grupo 2, 1:30 hasta las 4:30, 5 de la tarde. Así eran los cursos. Fatal, no creo que haya sido así. Yo que me acuerdo no fue así. Yo también trabajo todo el día, me hacía fácil virtual, dice, ¿no? Vamos a coordinar entre la semana, tranquilos, no se preocupen, ¿ya? Ya, a ver. Dame un número, Martina Dávalos, un numerito, dame. 12. 12. Cuidado que te toque a ti mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 12. Tú mismo te ha tocado. Bueno. No, cambio de No, ya. número, cambio de número. Martina 8. Dávalos. Ha sido la suerte. ¿Qué hemos visto en la anterior clase? Ayer. Ayer hemos terminado de ver la película ¿Y por qué no está y activada tu cama, Martina Dávalos? es que estoy chascosa, teacher. O listen. Todos estamos chascosas. Student. No listen, es que también mi batería está baja, pero en un ratito voy a aprender. Ya. Escucha, ahí se tiene que pues, maquillar. Ya, ayer hemos terminado de ver la película, hemos hecho un debate del tema de la religión, roles y demás cosas, ¿no? Bastante bien. Al día de hoy vamos a ver un poco de lo que es la literatura y otras cositas más que nos han heredado estos sumerios, ¿ya? Lo último Vamos. que hicimos en las escuelas sumerias estábamos. Ya, bien que me has hecho recordar esa partecita. Ahí, sí, exactamente. Ya, voy a presentar pantalla, me van a decir si se ve. Escuelas sumerias, aquí está. Ya, se logra ver, ¿no? Sí, listen. Ya, ahora sí. Vamos a esta parte, vamos a presentarlo completamente, a ver si se logra ver. Escuelas sumerias, ¿ya?
Veo que no cambia en su pantalla de ustedes. Ya. Si hemos hablado de estas cositas, que son los sigurats, que servían para adoración, que servían para todo ese tipo de situaciones, hablando ya en otras cuestiones más prácticas, estas construcciones arquitectónicas también servían para otras funciones. Por ejemplo, en la planta de abajo tenías lo que eran los famosos edubas, así se llamaban, edubas se llamaban, las escuelas en Sumeria. Eran como una especie de escuelas, universidades, que en principio tenían dependencia de un templo, pero con el paso del tiempo se convirtió en una institución laica, o sea que era libre de los ámbitos religiosos. Los estudiantes sufragaban los salarios de los maestros a través de tasas, o sea, quien mejor lo hacía tenía una mejor tasa, ese maestro era mejor remunerado, digamos, ¿no? Entonces, ustedes, por ejemplo, agarren sus 4 profesores del básico y ahí hagan las escalas, por ejemplo, quién debería tener más y quién debería tener menos, lo definían, por ejemplo, los estudiantes. Así pues, la escolarización estaba condicionada por la capacidad económica de las familias. En las tablillas aparecen registrados los nombres de los alumnos, el de sus padres y la profesión de los mismos. Pero curiosamente no aparece el nombre de ninguna mujer. Por tanto, la educación era exclusiva para la población masculina. Ya empezamos mal ahí. La enseñanza no era obligatoria. Ahora, si la enseñanza no era obligatoria, pregunta para ustedes. ¿Quién tenía acceso a la educación? Ortuño Cruz, adelante. Liz, se le quería preguntar de otra cosa. En lo que decía de los estudiantes que sufragaban los salarios a través de tasas, No. o sea, en ellos se podía decir que era como que los que decidían quiénes tal vez ganaban más o menos, algo así se podría decir. Sí, quién lo hacía mejor, quién se rajaba. Y ahí, vean, a partir de esos incentivos, no sé, se debería nomás volver a aplicar eso. Algunos docentes se relajan, ¿no? Pucha, ahí te dan el PDF, hoy día, pucha, mi ropa tengo que ir a lavar, chicos, suspenderemos la clase, no pasaremos, y usted es feliz, ¿no? Ya, qué bien, dicen, ¿no? O en su examen, nunca les devuelve el examen, por ejemplo, le dicen, ¿cuándo va a devolver los exámenes? No, los exámenes ya están calificados. Cuando van a saber su nota, cuando ya está en el sistema, ¿no? Ya, pues cuando está en el sistema ya no tienes nada que hacer, ¿no? El humano es falible y puedes fallar, y por eso hay lo que es la revisión. Cuando ustedes den sus exámenes, yo también les voy a revisar de la misma forma. Les voy a devolver para que ustedes vean que se han equivocado. Puedan incluso retar la calificación si realmente he sumado mal, porque yo estudio comunicación, no sé muy bien de números. Y ustedes pueden decir, no, aquí ha sumado mal, o aquí sí creo que es la respuesta correcta, aquí se ha equivocado, ¿no? Es falible, ¿no? Entonces, es un constante, no es competencia entre colegas, o sea, entre docentes, pero estimula a que tengas una mejor enseñanza. Por ejemplo, y aquí lo hacían, lo demostraban. ¿Y cómo se sabía esto? Gracias a las tablillas. Todos registraban sus tablillitas, que ya les he dicho. Ahí estaba todo, pues ahí decía, el docente tal en esta fecha me ha botado de la clase, por ende mis padres están molestos con él y no van a aportar a las escuelas. La educación no era gratuita, por eso les decía en esta partecita, la enseñanza no era obligatoria. ¿Se imaginan si hubiera sido obligatoria? O sea, todos, ¿no? Todos. ¿Por qué? Porque no todos tenían acceso. ¿Quiénes tenían acceso a esto? Señor licenciado, tenían acceso mayormente los hijos de escribas los de- reyes, De los sacerdotes, de los sacerdotes, de las galesas y demás, ¿no? más que todo. Gente que podía pagar. También se decía que venían gente de un poco más lejos, o sea, del imperio cercano a estos, que eran los egipcios. Desde Egipto incluso venían a las escuelas sumerias a aprender, por si acaso, porque ellos estaban avanzados muy tecnológicamente, muy tecnológicamente. Como te decía, si tú ya estabas, por ejemplo, en las escuelas, ya estabas pasando astronomía, ya sabías, por ejemplo, geografía, sabías algunas ciencias médicas, por ejemplo, otras personas estaban todavía en las cavernas, en otros lugares del planeta, ¿no? Entonces, para ellos el planeta no era más que el Medio Oriente, casi llegándose al borde de Europa y todo el continente africano. Eso nomás era el planeta. No existía Américas, Australias, nada de esas cosas, ¿no? Entonces era un mundo todavía aún reducido. Todo lo que sabemos, ¿no? Porque todo lo que nosotros sabemos ahora se llama cultura occidental.
esa cultura occidental que nosotros avanzamos. ¿Qué pasaba en el resto? Esto es, por ejemplo, cultura oriental, que en la escuela no te dan, por ejemplo, la historia de la China, la historia de Japón, todo ese tipo de cosas, cómo se desarrolló la India. No lo sabes porque nosotros en su mayoría avanzamos historia occidental, ¿no? Entonces es otro mundo, por ejemplo, saber historia oriental, que sería muy interesante, por ejemplo, que en nuestra malla, habiendo tantas historias, le demos también un poco de énfasis a otro tipo de historias que quizás no conozcamos, ¿no? Bien, eso en cuanto a las escuelas. Ya, ay Dios, está queriendo ingresar todavía. A ver un rato. Ya. Por eso es un poco complicado en perder el hilo. Ya. Les decía, por ejemplo, que a los profesores les veían como a padres que les enseñan. Era como un padre básicamente para ellos y sus discípulos también. Había la figura de los hermanos mayores. ¿Quién sería en este caso los hermanos mayores? Mismos estudiantes que estaban en cursos más avanzados. Por ende, cuando les decía, por ejemplo, sus hermanos mayores del segundo semestre quieren jugar un deporte con ustedes, o sea, quieren retarles a un partido, ellos se llegarían a ser sus hermanos mayores, los que están en semestres más arriba, en cursos más avanzados. Y estos también ayudaban en este proceso de enseñanza. Así que ya podemos ver a las escuelas sumerias como una institución educativa ya más o menos de prestigio. Pero ahora aquí, porque ahora aquí también vamos a entrar en debate, y aquí creo que viendo las presentaciones de ustedes, había una compañera que estaba justamente que estaba en los movimientos de expresión de algún grupo social, ¿no? Sí, bueno, que aporte. El rol de la mujer. Desde aquí ya vemos esa discriminación en que solo hombres y por qué no las mujeres tienen la palabra. ¿Qué opinan sobre ese punto? ¿Por qué la historia ha sido tan descarada, tan grosera con las mujeres? A ver, vamos con Michelle, Camila. Buenos días, licenciado. Perdón, justo me ha gripado. Pero estamos hablando más de un factor biológico. En esas eras eran más primitivas, por tanto las mujeres, en este caso las hembras, eran más débiles físicamente. En esas épocas lo que tenía que hacerse era el trabajo de casa, de construcción, y pues las mujeres tenían que hacer trabajos más delicados y al mismo tiempo tenía que cuidar a los hijos, porque en ese tiempo eran las amas de casa, como usted dice. Y de cierto modo hay un rol equitativo para ambos en ciertas culturas, como la inca, donde los que los une es el matrimonio. Y pues la injusticia en este caso sería de por qué hasta ahora siguen teniendo esa idea de que la mujer es débil. Claro, ¿no? La mujer tiene menos aptitudes físicas, no estoy diciendo que todas, ¿no? Pero poner a una mujer a cargar no sé cuántos kilos de cemento, es decir, como que se va a lastimar en cierto modo. Ya, pero estamos hablando del ámbito de la educación. ¿Por qué se les restringe el acceso a la educación? Ahí no vas a hacer un trabajo físico Sí, fuerte, perdón. sino mental e intelectual. Sí, perdón, a eso quería ir. ¿Por qué se les restringe a este modo de la educación? De cierto punto sería porque las mujeres solamente se tienen que dedicar a la crianza de los hijos, no hay necesidad de tener que educarlas de cierto modo. Ya, no hay necesidad de educarlas de cierto modo. A ver, un varón, Flores Condori. Vamos, Flores Condori, un varón. Ortuño Cruz, si no, adelante. Dice, yo tengo igual así como tal vez el mismo pensamiento se podría decir. Yo pienso que ellos decían, tal vez se podría decir que como la mujer era más encargada de cosas de la casa, de alimentos, del cuidado de los hijos y, ¿no? Como bien dice, cosas más sencillas, yo pienso que ellos decían que no era como que tenían ellas que percibir una educación, sino que el hombre que hacía en ese entonces como que más esfuerzos o por ejemplo, como bien ha mencionado mi compañera, entonces ellos sí tenían que percibir esto para tener o hacer más cosas, se podría decir, y las mujeres tal vez un trabajo o un rol más sencillo.
por responsabilidad, porque son cabezas de familia, ¿no? O sea, ellos tendrían que saber más el tema de astronomías, alguna situación de ciencia, de farmacia, todo ese tipo de cosas, a lo que mencionas. Ya. A ver, otras señoritas, Shada, entonces. Bueno, yo creo que es Licenciada. el hecho de que tal vez no querían involucrarlas en esto, o tal vez, no sé, tal vez es el machismo que predominaba, ¿no? Y tal vez también esa idea de que en algún momento, por ejemplo, como los hombres eran cabeza de la familia o de la civilización, tal vez creían que ellos debían de llevar ese rol, digamos, de poder tener el conocimiento. Ya, conocimientos. ¿Alguien que tenga una postura completamente diferente a las anteriores? Adelante. Yo, señor licenciado. A ver, vamos primero con María Antonieta. No es porque María la mujer Antonieta. no es porque la mujer era considerado como propiedad de su, digamos, primero era de su padre y después de su esposo. Por eso no sé, solo se le necesitaba educar en ciertas cosas para labores de la casa y nada más. Sí. Pero es algo más. Yelen Maciel Uria. Bueno, buenos días, señor licenciado. Buenos días, No sé Neolin. si recuerda que le he hablado primero por qué ha existido el matriarcado, porque la mujer ha sido la primera creadora de la agricultura. ¿Qué ha pasado? Que en esta época el hombre ha tenido un poco de envidia. ¿Por qué? Porque la mujer, al ver que ha sido capaz de generar economía a través de la agricultura, el hombre quería hacer lo mismo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el hombre le quitó ese rol a la mujer. Entonces ya no fue la mujer quien hizo la agricultura, sino el hombre. Y el hombre a ese mismo tiempo agarró la economía y el liderazgo de la familia. Y ahora, pasando los tiempos, también se le tomaba en cuenta al hombre para que pueda estudiar por el hecho del inicio de las guerras. ¿Por qué? Porque el hombre se le veía como un héroe yendo ahí a enfrentarse, a dar su vida, porque siempre ha habido desde las épocas más remotas de antes guerras. Por eso también se le consideraba de que el hombre tenía que estudiar más que la mujer, porque sabían que la mujer tenía esa capacidad de aprender más, de ser más práctica, pero por esa cuestión el hombre ha sido más privilegiado en esto del estudio. Ya. Rojas Terán, adelante. ¿Yo? Se ha prendido solito mi micrófono. Ya, ni modo, el destino es. Ah. ¿Qué le digo, Liz? Frío, ¿no? Sí, mucho frío. Ya, pues. Ya. A ver, ¿qué podemos decir? Vamos a hacer una retrospectiva. ¿Por qué el rol de la mujer se ve en la historia venida menos? Y es lo que, por ejemplo, movimientos feministas en la actualidad lo reclaman, que la historia no ha sido justa con las mujeres. De hecho, sí, no ha sido justa, porque quienes hacían las historias, hacían estas tablillas, eran hombres, porque además tenían el acceso a que ellos puedan aprender a leer y escribir, más las mujeres no la tenían, ¿no? Básicamente, incluso vean en la Biblia, ¿dónde está? En nuestra Sagrada Biblia, así, nos dice que la mujer nació de la costilla de Adán, ¿no? Por ende, no es un ser creado, sino es un ser replicado de nosotros mismos. Es la imagen también del hombre mismo, porque pues, viene de la costilla y todo eso, ¿no? Entonces, las civilizaciones, ¿ya? Ven a la mujer como el complemento del hombre, simplemente es el complemento, el adorno, ¿no? Entonces, la han visto así. Ahora, no sé quién hacía una pregunta, ¿y por qué surge el homosexualismo? Dicen, ¿por qué? ¿No? Por eso mismo. No ven a una mujer como un igual. El quien es igual a uno es otro hombre.
Por ende, por ejemplo, poderosos monarcas como Alejandro Magno eran considerados homosexuales porque veían a su similar, a alguien parecido, como su igual. Y las mujeres tienen un rol inferior porque justamente no llegan a tener la misma fuerza del hombre, las mismas aventuras, todo, ¿no? Entonces, las mismas oportunidades incluso. Entonces, ahí se te presentan sociedades y civilizaciones meramente machistas, ¿no? Y esa concepción, pero tampoco ha habido alguien pues que diga, no, me voy a revelar. Han habido personajes históricos de mujeres que han tenido una gran importancia. Vamos a ver, por ejemplo, a Nefertiti, vamos a ver, por ejemplo, a la misma Cleopatra, vamos a ver a Juana de Arco, u otras personas. Isabel. ¿Qué? La reina Isabel, Lisa. La reina Isabel, discrepo, pero ya, a ver, sí es importante, ¿no? Más importante incluso que la reina Isabel, yo te diría Margaret Thatcher, por ejemplo, ¿no? Personajes que realmente han reivindicado lo que es el ser mujer. Hasta ahora, por ejemplo, en nuestra sociedad boliviana no tenemos una presidenta mujer así electa, así por mayoría de nosotros, ¿no? Lidia Gayler llega, por ejemplo, por una sucesión presidencial, alguna situación. Yanine Áñez, que es la segunda presidente, también por una sucesión constitucional complicada, ¿no? Entonces, en el país en el 2019. Pero como sociedad, por ejemplo, boliviana, no hemos tenido una presidenta boliviana electa, ¿no? No la hemos tenido, no hemos visto cómo nos gobiernan y demás. Tampoco, por ejemplo, en algo más chiquitito como es nuestra amada Universidad Mayor de San Simón, en la historia nunca ha tenido una rectora mujer electa. Nunca de los nunca se ha tenido, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en La Paz pasa lo contrario. Ya creo que ella es la segunda rectora, Mauge García, que está, por ejemplo, ella es rectora de la Universidad Mayor de San Andrés. Son esas cositas, ¿no? Por ejemplo, en la Facultad de Humanidades hay 70% más mujeres. Eso no sabían, por ejemplo. En comunicación, cuando estaba yo, unos cuantos ayeres, el 60% eran mujeres. Viendo las estadísticas de este curso, es predominancia en mujeres también, ¿no? Entonces, ya los roles están cambiando, pero todavía se tiene esas concepciones machistas, ¿no? Y incluso y van desde las mismas mujeres, desde la creación, por ejemplo, desde la casa, por ejemplo, de la crianza desde la casa, ¿no? Hombrecito eres, no tienes que cocinar, no tienes que lavar, ¿qué estás haciendo? Anda a hacer otras cosas, ¿no? No tienes por qué hacer eso, eso es trabajo de mujeres, ¿por qué estás lavando la olla, no? Entonces son responsabilidades del hogar, o sea, al igual que tú ensucias platos, entonces tú también tienes la obligación de lavar tu plato, o sea, no necesitas una mujer que te haga, o sea, mujer eres, tienes que planchar, ¿no? Entonces, y ahí y otras personas aceptan eso, y desde las mismas madres, ¿no? Entonces son cuestiones que hay que nomás reflexionar y decir que si bien la historia no ha sido justa con las mujeres, pero a partir de este conocimiento, de este contexto histórico, nosotros deberíamos cambiar esa situación, ¿no? A una cosa que sí, por ejemplo, les decía que algunas cosas de que los hombres lo hacen mejor y otras las mujeres no tanto, eso es verdad. Y es verdad que nosotros como hombres no haríamos muchas de las cosas que hacen, por ejemplo, las mujeres. Como les he dicho, por ejemplo, desde la misma vestimenta, el hombre es muy simple, muy simplista. Es raro, hombre, hay que no, pues que tenga su pantalón para toda situación, su zapato para toda situación, ¿no? Entonces, básicamente nosotros somos muy básicos y elementales. ¿Por qué creen que nosotros, cuando tenemos algún acontecimiento, 5 minutos bastan? Pero a una mujer no le basta 5 minutos, o sea, peinarse, maquillarse, todas esas cosas, o sea, llevan, ¿no? Y lo peor que dices, ¿no? Ves un ropero copado, lleno, y te dicen, no tengo ropa, dicen, no, pero vos ves y dices, es que no entiendes cómo es la cabeza de una mujer y de verdad hasta ahora no entiendo, les dirán. No comprendo eso, pero... adelante. En esa parte del pensamiento sería que el hombre, antes de pensar, primero actúa y luego piensa, a diferencia que la mujer lo piensa 2 veces. En su mayoría. El hombre, por eso vive menos, entonces bien, ¿no? Avesado, lanzado, ya hace así. Y lo hace, ¿no? Entonces, en cambio la mujer es más calculadora, más detallista, más pensante, ¿no? Hasta más emocional en todo eso, entonces toma las mejores decisiones, ¿no?
Allá les toca algo muy complicado, que es el tema, por ejemplo, de la crianza de los hijos. Un hombre puede hacer eso, por supuesto que sí puede hacerlo, pero no es igual a la mujer, porque desde el mismo hecho de que tú consumes algo que produce la mujer, que es en este caso la leche materna, ya el vínculo que creas con el hijo es muy diferente al, por ejemplo, que con el padre, que el padre simplemente está, ¿no? Ahí, básicamente de lejos, ¿no? Así, oh, ¿qué tiene la guagua? Así, ¿no? Cambiarle, pues, planchale su sopita. ¿no? Y está, creo que de hambre, dale de comer, así, ¿no? Entonces, pocos padres entonces se meten, ¿no? Pero los tiempos están cambiando, eso es lo bueno, están cambiando y ya los mismos hombres toman conciencia sobre el rol de la mujer en la actualidad, ¿no? ¿Qué dicen, queridos amigos? Yo creo que sí, licenciado, porque ahora hay mujeres hasta que pueden manejar una movilidad, pueden trabajar en lo que es el albañil. Yo creo que sí, licenciado, que se ve ya en todas formas, que la mujer ya sabe ya puede hasta superar al hombre, diría yo, Sí, al varón. porque miren, a ver, de hecho, el que va a tener la mayor calificación, considero, de este curso va a ser una mujer. Y así está siendo, por ejemplo, un patrón en todos los cursos preuniversitarios. Las chicas son las que están teniendo mayores notas que los chicos. En las últimas premiaciones de mejores estudiantes, que lo van a ver, por ejemplo, el 21 de septiembre, que suelen hacer esa premiación a los mejores estudiantes, en su mayoría son mujeres. Así que, bueno, pues yo, Listen, creo que tenemos que tener una conciencia más acerca sobre el rol de la mujer. Claro que sí, claro que sí. Y como te dije, eso parte desde casa, ¿no? No ver a la mujer como un ser inferior, sino como un ser igual. Pero también tú como hombre ten ese rol de protegerlo también de otros hombres, ¿no? Como les decía, si tienen una compañera que vive lejos y demás cosas, acompáñenla a casa a tomar el micro, no la dejen así tan desvalida, porque hay gente que no piensa igual que nosotros y quiere hacerles daño, ¿no? Entonces, hay que tener siempre esa conciencia también de ayudar, de ser empáticos, ¿no? Con nuestras queridas féminas, ¿no? Entonces, eso. ¿Algo más que decir sobre este punto para pasar al siguiente? Una cosita, pero ahora los hombres se arreglan más que las mujeres, ahora últimamente la moda está, el metrosexualismo, que sería. Metrosexualismo, algunos, no lo pongas a todos, algunos, digamos. El Cecil Los más jóvenes, pero entonces. Ya, si los asaltaban a los dos, dicen. Sí, un 20%. Aumentarles 3 puntos a las mujeres solo por ser mujer. No, tampoco es eso. Eso es ya subestimar el rol de las mujeres. Las mujeres, tanto como los hombres, tienen la misma importancia y el mismo peso. Macedo, Vilca. Lo malo, licenciado, es que, digamos, si uno la acompaña, las personas empiezan a pensar mal. Eso es lo malo. No. Bueno, ¿no? También chicas, o sea, pónganse a pensar, ¿no? Entonces, si el chico es guapo, todo ese tipo de cosas te piropea, te molesta, eso es, ¿qué se llama? Coquetear. Pero si el chico es no es muy arreglado, color humilde, como ustedes le dicen y demás cosas, pucha, es acoso, ¿no? Entonces, también, ¿no? También hay ciertos estigmas en cuanto tanto color a la... centavo. Debería color centavo, dice, de 10 centavos, dice. Color madera le dicen ahora, Lisa. Color madera le dicen, ¿no? Amigo de color, se dice, profe. Ahora es lo políticamente correcto, ¿no? Hijita le dicen. Ya, ¿quién ha sido ese? Gerson Mendoza, creo que ha sido tú. Bótale. Ahora, como, bueno, ya, 10 mujeres... 10 puntos menos en tu examen, clarita, y vas a ver. Ahí te lo voy a poner la palabra que has dicho. Ya, eso es, ¿no? Pucha, no quiero estar con este chico. ¿Por qué? Porque dice hijita, dicen, ¿no? Entonces, nada, pues ahí. 10 puntos menos tienen, ¿no? Ya, a ver, ¿algo más que decir, Nicole Acuña? Listen, Camila, yo lo que puedo rescatar de todo lo que ha dicho con un pequeño resumen, porque he tenido una charla de esto en mi colegio, nos han enseñado que
el hombre y la mujer nunca van a ser iguales. Tal vez en el intelecto sí, hay mujeres que son mucho más inteligentes que los hombres por X razones, y también los hombres, pero en manera biológica no, por obvias razones. Como usted dice, hay personas que vivimos lejos, y si viene un hombre, yo no voy a poder hacer nada por el mismo hecho de que no tengo su mismo físico, por decirlo así. Pero mientras si me está acompañando un amigo, Incluso los ya es docentes diferente. deberán ser que siempre están. Pero digamos, al punto que quiero llegar es, los hombres y las mujeres nunca vamos a ser iguales en manera biológica, pero en el intelecto se podría decir que sí, porque todos tenemos las mismas capacidades con cualquier persona. No nos diferencia nada de eso. Ya. Oh, muy bien, ¿no? Los amigos. Es raro, ¿no? Incluso, a ver, ya estamos en la sociedad de la cancelación también, ¿no? Donde hay que ver qué cosa es correcto, qué cosas no es correcto. Por ejemplo, ¿qué pasaría si estamos supuestamente en una clase ya presencial y es tarde? O sea, nos toca irnos tarde. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, acompaño a una de ustedes, ¿no? Entonces, incluso, como dicen, si eso ya se vería mal, se vería mal. Incluso pueden pensar, no, pucha, ese docente es un puerco, es un acosador, pero todo lo contrario, ¿qué pasa si simplemente le estaba acompañando a tomar la movilidad? O, por ejemplo, en algunos casos, algunos docentes les llevan, ¿no? Pero esos ya son extremos, ¿no? Esos son extremos en los cuales habría que ver en cuándo sí se puede y cuándo no se puede, ¿no? Entonces, eso. Y algunos aprovechan esa situación de caballerosidad para, por ejemplo, cometer acoso en algunos casos, ¿no? Eso no se escapa, eso pues no es secreto para nadie. Es que muchas personas mayores ya, incluso un mal uso de la profesión, hacen eso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, siempre hay que estar alerta de todo ese tipo de situaciones. Y peor ahora, ¿no? Que se graba, te filman, te sacan fotos, ese tipo de situaciones, y hay que estar muy, muy cuidadosos, tanto estudiantes como docentes, ¿no? La opinión de las personas es grave, es fatal, y ahora gracias a las redes sociales más aún todavía, ¿no? Entonces hay que estar cuidados de eso, ¿no? Por ejemplo, les decía, sean buenas personas, hagan las cosas bien y no creo que vayan a tener ningún problema. Si tú eres un caballeroso de los que ya no hay, haz eso con tu compañera, llévala, acompáñala y después ya, pues, ¿no? Si ya tienes otras intenciones, realmente eres una basura de persona, ¿no? No deberías haber hecho eso. No se hace eso, ¿no? Entonces son esas reflexiones que hay que tomar en cuenta, queridos amigos, queridas amigas, y hay que estar siempre viendo de que la mujer, como les he dicho en una de las primeras clases, es el mejor regalo que Dios nos ha podido dar aquí en la tierra, porque básicamente sin ellas no seríamos nada, sin madres, sin hermanas, sin esposas, sin amigas, no seríamos nada, ¿no? Y viceversa. Chicas, también sin los chicos, ustedes tampoco serían, ¿no? No tendrían papá, hermanitos, compañeros, amigos, que incluso dicen, ¿no? Algunas chicas, pucha, yo tengo más amigos chicos que mujeres, porque los chicos son sinceros, en cambio entre chicas no hay sinceridad, siempre nos estamos guerreando, dicen, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, eso, todos importamos, todos valemos en esta sociedad, queridos amigos. ¿Ya? Hecho. Licenciado, una pregunta. Dime. No sé si será algo así, pero decirle por qué es que una mujer, digamos, cuando sufre de abuso o algo, tiene derecho a discriminar, y el varón cuando sufre de, digamos, de maltrato y así, no le La famosa ley, ¿no? importancia. ¿Qué se llama esa ley? La 345. ¿Qué ley es, queridos amigos? No sé, la verdad, yo una vez cuando estuve así, un hombre así en la policía, en una IP, un hombre ha llegado así todo golpeado, y la misma policía le dice así, anda, vos eres varón, te vas a aguantar, pues. Pues, sobre eso, Sí, listo, ¿cuál yo sería también he mi escuchado opinión? sobre eso. A ver, adelante. No ve que, bueno, es obvio que hay muchas mujeres maltratadas en casa, pero cuando van a la policía sí las escuchan, o sea, las atienden bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando va un varón, no pasa nada. Se ríe más bien el policía, y lo que dice el compañero es cierto, yo mismo he escuchado, le dice, oye, pero tú eres hombre, tú deberías defenderte, golpearle a tu mujer. Así le dice la policía. ¿Cómo te vas a dejar, no? Te dicen.
Hay buenos hombres, hay buenas mujeres, ¿ya? Como también hay malos hombres y hay malas mujeres. En este caso, muy cercano, un amigo muy cercano amigo, no voy a decir el nombre, porque va a ser posteriormente su docente, se inventó, por ejemplo, de declaraciones así en un proceso de divorcio, de que le había agredido, que le había botado una taza de desayuno, esas tacitas que ustedes toman para desayuno, y le había proporcionado un moretón aquí. Pero ¿qué había pasado? Había sido al revés, que la mujer le había propinado al hombre. Y le dice, pero eso no ha sido, eso lo has hecho tú. Si vamos a la policía, ¿a quién van a creer? ¿Te van a creer a vos o me van a creer a mí? ¿Ya? Así que no me puedes hacer esto. ¿No? Entonces, eso. Eso está pasando más que todo en España, Luis. Ha debido ver las publicaciones que mandan en TikTok por las leyes que están sacando allá. Sí, sí. Bueno, en nuestro medio mucho más, ¿no? Señor licenciado, Adelante, señor estudiante. Sinceramente, la justicia no está yendo acorde a los problemas de la mujer y del hombre. O sea, cuando un hombre sufre acoso, como también una mujer, ninguno de los dos está favorecido, porque también cuando la mujer sufre un acoso y está traumada, tiene que, o sea, la justicia no actúa rápidamente, no actúa rápidamente como dicen, porque la mayoría de los policías, y eso lo digo porque en mi colegio han venido policías a exponer y hemos hecho varias preguntas nosotros. Y les hemos dicho cómo ustedes actúan cuando, digamos, una mujer viene herida y le vienen a denunciar a ustedes que está sufriendo un acoso o ha pasado algo malo. No, primero tiene que llamar al número de emergencia y tienen que esperar si le contesta todavía. Luego de eso, tiene que, si no le atienden aquí, tiene que ir a Cochabamba, tiene que ir a Quillacollo o prácticamente tiene que ir a La Paz. Eso es lo que le dicen a la víctima. Y peor sufre el trauma, peor no sabe qué hacer la víctima. Y ahora en el caso de que tenga que testificar, tienen que traerle al acosador más. Y en ahí sufre otro trauma la víctima. O sea, la justicia no está igual ni para hombres ni para mujeres. Exacto. En ahí te voy a dar, pero, señorita estudiante. Pero, perdón por cortarle, eso es Yasmín. porque en el sistema todo tiene un proceso, no puedes ir a denunciar sin pruebas. En caso de que sufras acoso, tienes que tener un respaldo válido para demostrar que estás sufriendo de acoso. Y al momento de presentar las pruebas, pues no es solo ir y denunciar. Tienes que consultar con abogados para poder realizar el proceso. Ya, exacto. Bueno, de hecho, ¿no? Se tiene lo que es el control social, ¿no? El famoso control social, que está muy de moda ahora, y una de las más grandes activistas que tenemos aquí en nuestro país es María Galindo, ¿no? Vino a la facultad, vino a la carrera, la trajeron ya un día. Y mis estudiantes del básico, igual que ustedes, le dicen, vamos, dice que la Galindo va a venir, pucha, ya vamos, pues así. Lo que me ha sorprendido les voy a decir así, me sorprendió de sobremanera y es por eso que ahora las entiendo, las banco, queridas amigas. Era el único docente ahí, el único docente. Pucha, nadie había venido. ¿Por qué no han venido mis colegas? He dicho, pues qué raro, pues pucha, y la Galindo empieza y dice, hermanas, les dice, pues párense aquellas que se han sufrido acoso alguna vez por su parte de sus docentes, dice, ¿no? Pues, y pucha, se han parado casi todas, ¿no? Bueno, por no decir todas se han parado. Y dígame un docente que no haya acosado a su estudiante, sí. Yo no pues el único docente, me voy a trasquilar aquí, he dicho, pues no, mejor ahí, he pasado nomás desapercibido como estudiante, empecé a hablar como ustedes, a hablar hijitas y demás cosas, ¿no? Entonces, no, he pasado muy desapercibido, pero eso es lo que me preocupó, queridos amigos, es que todas en algún momento, y me solidarizo con ustedes, han sufrido acoso. Ya han sufrido acoso. Y a veces a los hombres cuando nos toca, porque a mí también una vez me tocó una licenciada así era mayor, que yo era chiquito en la universidad, he sentido y ahí dije, así se deben sentir las chicas como con esa cosa y demás cosas, ¿no?
Y es complicado. Cuando tú no lo vives, hablas desde el silencio, hablas desde la ignorancia y todo eso, y no sabes. Pero cuando te toca es muy diferente. Y ahí, por ejemplo, yo les digo, en el trufi, en las escuelas, en los mercados, en alguna fiesta y demás cosas, la cosa hacia las mujeres es grave, 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 y hay que estar siempre alertas, ¿no? Alertas siempre. Viendo las marchas, yo en parte las justifico porque es complicado ser mujer. De hecho, si algún día yo tuviera una hija, tuviera una familia, yo quisiera una hijita, ¿no? Para decirles todos estos valores y demás cosas, ¿no? Que es muy complicado, por ejemplo, ser mujer ahora en estas épocas, ¿no? Y hay que estar siempre, como os he dicho, pendiente. Hay que estar pendiente a todo este tipo de situaciones, ¿ya? Así que con esas recomendaciones también hay que ir avanzando, ¿no? Señor licenciado. Señorita licenciado. Señorita estudiante. Me interesó lo que dijo mi compañera, esto de los abogados. ¿Qué más le preguntamos al policía? Que la víctima, o sea, hasta conseguir abogado también es que se llama cosa del tiempo. ¿Y qué nos dijo el policía? Que el agresor es quien recibe el abogado gratuito por parte del gobierno y no la víctima. Y en ahí nosotros nos hemos quedado sorprendidos, porque eso es algo injusto y en ahí hemos demostrado y han demostrado que la justicia está mal. Sí. La justicia está mal en Bolivia, la justicia está mal en el mundo. No es justo muchas cosas, o sea, no es justo. Hay mucha injusticia en este mundo. En la pandemia nomás veía yo, por ejemplo, gente que, pucha, la ha pasado mal, ¿no? Sí, a quien les habla, pucha, la ha pasado de lo peor en el tema de la pandemia, o sea, perder a un familiar por falta de negligencia. Los políticos de ese entonces estaban preocupados en perseguirse entre ellos, les valía, por ejemplo, el tema de la población, el tema del oxígeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo perdí a mi padre por culpa de la falta del oxígeno, por ejemplo, los cuales no había, no te daban los medios necesarios, hospitales absolutamente colapsados. En ese momento, como decían, ¿de qué sirve tener canchitas en todo lado, si no teníamos, por ejemplo, hospitales que puedan soportar ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, son esas cosas que hay que nomás reflexionar como ciudadanos bolivianos. Por eso se diferencia la universidad pública de la privada, en que aquí te incidentar lo que es la conciencia crítica, ¿no? No criticona, conciencia crítica, ¿no? ¿Puedo decir algo en base a mi experiencia? Dilo, Camila, en base a tu experiencia. A ver, en base a mi experiencia, yo he sufrido acoso y he llegado al punto de denunciar. Y tiene mucha razón mi compañera. Sí le dan el abogado gratuito al que me está acosando, y aparte, muy aparte de eso, me querían sacar dinero hasta por todo, literalmente. Y me querían sacar, o sea, tanto dinero que dijimos con mi familia, yo creo que sí van a hacer algo, digamos. Porque no hay dinero que valga mi seguridad, porque ya era demasiado. Esta persona me encontró por redes sociales y de la nada se aparecía donde yo estaba, se aparecía en mi gimnasio, se aparecía en mi colegio, en mis ensayos. Yo no lo conocía, en mis truquis, y hasta tomaba unos 3 o 4 truquis como para perderlo, ya era demasiado. Wow. Y pues al final, como yo fui a denunciar porque hay límites para todo, no hicieron nada. El señor dijo que vivía por ahí, por eso me veía, que yo estaba loca y que, o sea, no, mi culpa por creerme algo que no soy, o sea, por creer que me están acosando. Y al final, al cabo, vino una policía, una mujer, y dijo, a ver, Linda, te voy a decir la verdad. Me dijo, si te voy a decir las cosas sinceramente, están metiendo plata por abajo para que no le hagan nada a este señor, así que no vamos a poder hacer nada. Así que yo creo que simplemente te aguantes, se va a cansar y ya. Pero ¿cuándo se va a cansar? ¿En una semana, en un año o vamos a esperar a que pase algo? Pero mira, no hice nada y tuve que irme por otros caminos, digamos, de mis truquis, tomar otros truquis como para que ya no me vea y ya no lo volví a ver. Bueno, qué pena, ¿no? Que lleguemos a esos extremos y, como les he dicho, es bien complicado, no sé, a veces hay personas que tienen la mente retorcida, no sé por qué actúan de esa forma, qué motivaciones tendrán, ¿no? Entonces, la psicología trata de explicar, por ejemplo, el comportamiento perverso, que se llama eso,
que puede pasar a un comportamiento ya más agresivo, ¿no? Desquiciado en este caso. Y no, pues nadie está exento de eso. Hay que tener los cuidados que correspondan y ya eso nomás, queridos amigos, hay que protegerse. Pero aquí me voy al hecho de que el dinero vale más que la seguridad de cualquier persona. No, seguro. He metido dinero por debajo. Dinero y influencias a veces, ¿no? Dinero e influencias, ¿no? La verdad. Una persona incluso que no pueda tener, pero tiene alguna que otra influencia porque tiene algún familiar en alguna situación, en algún órgano del Estado, de la justicia y demás, entonces eso ya es complicado, ¿no? Pero como ustedes, yo sé que son unos capos que todo lo van a poder y todo lo logran, así que no dudo que ustedes, como les he dicho, ustedes van a cambiar esa situación. Las leyes en nuestro país, la forma de cómo se ve, todo ese tipo de cosas son ustedes, o sea, no son el futuro, son el presente latente, que realmente hay esa esperanza, ¿no? Que ustedes cambien todo ese tipo de situaciones. Ya lo hacen de forma positiva. Veo, por ejemplo, la crítica que se hace, ¿no? A los generadores de contenido que había el otro día, que mi ex jefe a nivel nacional, que era el periodista que ustedes han visto, era ex jefe de Bolivisión, pues de contenidos. ¿Qué se llama? Se me fue el nombre. De este cuate. Tan malo era que me olvido el nombre. Critica a los TikTokers. En parte tiene razón. O sea, hay algunos que el tap y hacer cosas ridículas, o sea, no ayuda en nada a la sociedad. Pero hay otras personas, otros generadores de contenido que sí. Por ejemplo, Lisette Calizaya, para mí la rompe. Esa chica trabaja, te muestra de forma humilde, es muy creativa, pucha, que capaz en cuanto a sus vestidos, su ropero con cajitas de tomate, lo que ha hecho, cosas, ¿no? O sea, son TikTokers que sirven, o sea, que dan conciencia social. Tengo una amiga TikToker que la van a conocer, que es medio famosita, y que les va a visitar también, que también hace, por ejemplo, denuncia, hace contenido, es activista social, todo ese tipo de cosas, y favorecen algo, ¿no? Entonces, una fama que sí se la ha ganado, pero por cosas buenas, no por cosas, por macanas, ¿no? Porque si bien el morbo predomina en esa red, como es TikTok, o sea, ves una chica así que baila así sensualmente, pucha, no sé cuántos mil seguidores, pucha, ves a un chango que está haciendo turismo, por ejemplo, en las provincias, o te dice, son las ferias, o voy a visitar el mercado tal, así, ¿no? Entonces no tiene tanto alcance como, por ejemplo, lo que vende es el morbo, ¿no? Entonces eso. Muchos de aquí hacen contenido o van a hacer contenido, lo sé, deportivo, noticias, entretenimiento, comedia, todo ese tipo de cosas, pero que sean realmente contenido para aportar y mejorar en algo esta sociedad, ¿no? Y bueno, pues esperemos que así sea. Desde esas experiencias, ya, por ejemplo, hacer campañas de prevención. Lo que más podemos hacer ahora, queridos amigos, es prevención. Prevención y educación, porque con eso vamos a salir. Tal vez consiguiendo más policías, no creo, con más fiscales, no, simplemente vamos a robustecer un aparato burocrático que no ayude en nada a la sociedad, y en todo más bien, desde la conciencia social, desde el control social, como lo dice nuestra activista Galindo. Entonces yo creo que podemos hacer un mejor cambio positivo, ¿no? Y mejor ustedes, que son los que tienen la palabra, el poder de la palabra, los comunicadores sociales, ¿no? Que sean un instrumento para eso, ¿no? Adelante. Licenciado, yo creo que sí, como usted dice, no somos el proceso de cambio y así. Yo creo que sí, porque podemos ver a El Salvador, por ejemplo. El Salvador tiene un presidente, el Nayib Bukele. ¿Cómo es que por sus cambios ahora El Salvador es más seguro, que ya no hay tanto así pandillas? Yo creo que sí. Yo también tengo esa esperanza. Sí, creo que se puede, ¿no? Sí. Hay que tener esa lógica, hay que ver esa situación. Los malos no deberían estar en las calles, deberían estar en las cárceles. Y esos malos tampoco deberían tomar decisiones por nosotros, ¿no? Tenga mucho cuidado, por ejemplo, en el ámbito democrático, a ver quién escogen, ¿ya? Tenga mucho cuidado. Las generaciones anteriores en esa parte les han fallado a ustedes, mucho les han fallado. Porque aquí en Bolivia hemos escogido como lo han interpretado pues, nuestros papás, nuestras mamás, así. Pero ustedes yo creo que tienen mucha mejor conciencia para eso, ¿no? Ya, seguiremos yendo. Ya en todas estas partes, muchos nos vamos por los temas, pero nacen los temas y bueno, pues, tenemos que hablar de eso también, no podemos omitirlo, ¿no? Bueno, estamos hablando de esas edificaciones, los sigurats que tenían una dedicación a las divinidades, observatorios y demás cositas, ¿no? Entonces, toda esa situación nos ha permitido a nosotros analizar esta gran cultura y tenerla como
una de las principales herencias a nivel mundial, ¿no? Para lo cual, queridos amigos, les doy dos opciones, ¿ya? Vamos a ver que en estas tablillas, voy a dejar de presentar y les voy a presentar otra cosa. Les voy a dar a elegir a ustedes porque ustedes eligen. Hay la primera obra literaria de la humanidad que se llama La Epopeya de Gilgamesh, que es una historia de 12 tablillas sumerias, que relata la historia de un héroe rey, vamos a decirlo, ¿no? Dos opciones. ¿Quieren que yo se las cuente o quieren que les ponga un video? Cualquiera de las dos. Un video, Lice. Yo creo que un video, porque Los dos, dice. Me menosprecia mi capacidad de contar historias. Los dos. El video. ¿Y por qué no ambos, Lice? Ofendido por dos. Contando, señor licenciado. Ambos, Lice. Ya, vamos a ver un poco con este tema de lo que es la religión sumeria. Ya, no, esto les voy a presentar más bien. Ya, vamos a hacer ambos. Les voy a mandar a plataforma el video también y les voy a contar. De cualquiera de las dos formas van a entender, ¿no? Los sumerios se caracterizan por justamente tener la primera obra literaria del mundo, que es en este caso lo que ustedes están viendo en su pantalla. ¿Están viendo en su pantalla o no? Sí, Lice. Ya, sí, pero sí, se dice. en mi segunda pantalla veo que no estoy presentando. Bueno, ya, recién. También conocido como la epopeya de Gilgamesh, la historia de Gilgamesh, ¿ya? Esta es la historia de un rey de la ciudad de Uruk, ¿ya? Como les dije, ¿no? 12 tablillas sumerias destacadas entre el 2750 al 2600 a.C., en las que aparece uno de los poemas que relatan las grandes epopeyas de Gilgamesh. Lo ubican como un rey divinizado de la ciudad de Uruk. En la parte del rey divinizado, vamos a ver ahora que las características de las sociedades que les voy a ir contando de aquí en adelante se refieren a los reyes como Dios Rey, el Dios Rey, el Dios Rey. ¿Por qué? Por tener esa figura simbólica de decir soy rey porque soy descendiente de lo divino, de los dioses, ¿no? Y es por eso que se tiene ese control de esa sociedad. ¿Cómo a ver alguien que se proclama es rey entre nosotros le vamos a creer, digamos, en este curso a alguien que se proclame rey? ¿Por qué tendríamos que creer? A menos que diga, no, yo soy rey porque mi papá es, no sé, es Mahoma, digamos, ¿no? Entonces, no, es hijo de un rey, hay que creerle, ¿no? Entonces, más o menos en esa lógica, en la antigüedad funcionaba así. El poder político y el poder simbólico recaía más que todo en un poder sagrado, porque al tú autonombrarte hijo descendiente de rey, obviamente tu linaje va a ser mucho más exquisito, va a ser mucho más creíble y por ende vas a tener ese poder simbólico de gobernar a las generaciones que vienen, ¿ya? Literatura. ¿Quién levantaba la mano? Nicole, adelante. Quería preguntarle, entonces cualquier persona de ahí se podía autoproclamar hijo de un rey o tenía que ser una especie de comprobante o algo. Sí, sí, o sea, ser una familia acomodada, dinero y bueno, pues decir que eres rey, no sé. Cuando tú tienes dinero puedes decir hasta que eres el señor de los cielos, ¿no? Como que ha pasado, ¿no? Entonces, en este caso, si tú has visto en lo que hemos visto la evolución del hombre en la película incluso, ¿cómo podías de todo ese montón, de toda esa plebe sacar un rey, un linaje real? Autonombrándote, manejando el poder simbólico, el poder de la palabra, todo ese tipo de cosas y tener esa suerte de credibilidad, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, ahora, no son reyes, pero son gente muy creíble y muy influyente en las congregaciones cristianas. Yo vivo en el sur, por si acaso, soy barrio igual que ustedes, yo vivo en el sur, vivo en Valle Hermoso, ¿no? Y aquí arriba de mí hay un lugar que se llama Villa Pagador, que es como más o menos la pequeña Oruro, ¿no? Entonces, harto orureño ahí arriba. Ya, yo no soy orureño, por si acaso, yo soy potosino. Solo he nacido, toda mi vida he vivido en Cochabamba.
pero nací en Potosí, en un distrito minero, incluso en Catavi, ¿ya? Que ni conozco, les dice. Toda mi vida viví en Cochabamba, ¿ya? No niego mis raíces nunca. Señor licenciado, Señora estudiante, yo también, yo soy de La Paz, pero toda mi vida he vivido en Cochabamba. tú eres Cochalabs, pero no niegas tus ascendencias de La Paz, ¿no? Ya. Aquí, por ejemplo, en Villa Pagador, yendo a ese contexto, hay muchas. Vas en una calle, una callecita vas, congregación cristiana, tantos, 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 del Sinaí, del río, no sé, congregación, tantos, 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 congregación, tantos, tantos, iglesia única y verdadera luz, no sé qué, mucha grande su construcción, iglesia tantos, pucha, creo que en cada cuadra hay iglesias, ¿no? Y los pastores, o sea, he hecho un análisis así, un estudio así medio empírico, los pastores, pucha, bien, oye, en sus casas así salen, así, hermano, gracias, gracias, voy a retirar mi casita, un tremendo autazo, pues ahí, ay Dios, así, un Tacoma ahí, poderoso, sí. Es que Dios lo quiere así, ¿no? Manejan justamente ese poder simbólico. Entonces, en ese entonces, un rey, para llegar a hacer eso, dominio de palabra, estar muy bien con el ámbito de la religión, ser influyente, tener plata, entonces básicamente te iba a permitir a ti convertirte en un monarca, en un rey, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, vamos a ver esa historia. Esta es una historia, como les he dicho, esta es pregunta de examen. ¿Cuál fue la primera obra literaria de la humanidad? Tú tienes que decir la epopeya de Gilgamesh o el poema de Gilgamesh, que vale también, ¿no? Esa es la primera historia. Y es una historia fantástica. No te digo porque sea fantástico, guay, así, pucha, rayos láser y demás cosas. Se dice literatura fantástica porque son eventos sobrenaturales. Hay cosas sobrenaturales. O sea, presencia de dioses. Los dioses intervienen, los dioses se portan como hombres. Hay diferencias del resto de los mortales, todo ese tipo de cosas. Es un ámbito fantasioso y más que todo se llama literatura épica. Por eso mismo, por esa epicidad del rol del héroe, ¿no? Y del antihéroe en otros casos. Entonces, este poema relata la historia de Gilgamesh, así se escribe, ¿no? Gilgamesh también lo dice, ¿no? Rey de Uruk, el cual tiene raíces humanas y divinas, dice, ¿no? Era Dios, supuestamente hijo del dios Enlil. No, Enki, perdón, del dios Enki era su hijo. Su carácter soberbio e incluso abusaba del poder. Por este motivo, los dioses deciden crear y castigarlo, crear un antihéroe, ¿ya? Este Gilgamesh, queridos amigos, como era divino, era un poco muy grande, por si acaso era un tamaño más o menos, como te puedo decir, 2 metros es poco, 3, 4 metros tranquilamente, porque tenía un origen divino. Además que este abusaba del poder, ¿ya? Al mismo hecho de ser un ser divino, tenía una vida más larga, pero más no era inmortal. Y la búsqueda y la caída de este dios héroe, que al principio es un patán, se contradice en la búsqueda de la inmortalidad. O sea, quiere ser inmortal y constantemente busca ser la inmortalidad porque ve que el hombre normal, común y corriente es falible, es mortal, puede morir. Él no quería morir, él quería permanecer y sobrevivir en lo largo de la historia y que todo el mundo lo recuerde, ¿no? También un ostentoso, ¿no? Un ególatra también. Y abusaba del poder. Por ejemplo, una de las leyes que a nadie les gustaba era la famosa ley de la pernada. ¿En qué consistía? Que cuando se celebrase un matrimonio en su dominio, que es la ciudad de Uruk, este tenía el derecho de yacer primero con la novia. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? O sea, básicamente a la esposa del que se casa se la estrenaba, ¿ya? Ese era su derecho, él lo reclamaba. Como el corazón valiente. Como en Corazón Valiente, cuando han visto esa parte, ¿no? Exactamente, ese es el derecho a la pernada, ¿no? Entonces, no podías hacer nada porque era una ley. Entonces, matrimonios clandestinos, te pillaba el matrimonio clandestino, los castigaba, abusaba del poder, impuestos caros,
un pueblo en crisis porque solo todo se le pasaba egolatrándose, haciéndose estatuas, cosas lujosas para él y demás cosas. Y nada, pues mal, o sea, le están pasando mal, ¿no? Los pobladores, sus vasallos, todos cansados de esto, les ruegan entonces al dios principal, a Anu, a Enki, que justamente frene todo ese tipo de situaciones, ¿ya? Entonces, escuchan esto y el dios manda a crear una criatura para que le haga frente. Esta criatura se llamaba Enkidu o Enkidu, ¿ya? Para rivalizar justamente entre ellos, ¿no? Aquí les estoy haciendo un poco más de spoilers, ¿no? Les voy a poner mejor imágenes para ilustrarles mejor todo lo que les estoy diciendo, ¿ya? Entonces la están pasando mal estos chocos, ¿ya? Entonces crean a este personaje para que les haga frente, en donde este rey, el Gilgamesh, se entera de que ya hay la presencia de este, para lo cual él recurre al templo. Un ratito, les voy a poner las imágenes para que vayan viendo gráficamente. Solo que no estoy encontrando. Aquí está. Ya. Me van a decir si logran ver algo, ¿ya? De imágenes. Voy a detener esto. Les voy a mostrar cómo era ese Enkidu. Cómo era ese cuatecito. Aquí está. ¿Logran ver en la pantalla ahora sí? Ya. Gilgamesh era así. Así era, miren. Así se representaba. Como un dios rey, ¿ya? Ahí, por ejemplo, generaba esas murallas, esas construcciones y demás cosas. A tal punto, como les he dicho, que quería convertirse, mira, grababa su imagen en todo lado, como un dios rey poderoso y demás cosas, ¿no? Entonces quería él ser inmortal. Su búsqueda era conseguir esa inmortalidad. Los dioses escuchan todas los llamados de sus vasallos, entonces crean a esta bestia que ustedes están viendo ahí. Lo crean, se llama Enkidu. Este ser es una mezcla entre humano, cabra, alce, tenía incluso pasto que crecía en sus espaldas y todo. O sea, era un raro bicho, ¿ya? Igual de grande, igual de fuerte, igual de poderoso que Gilgamesh. Al enterarse Gilgamesh de la presencia de este ser, y además que controlaba los animales, le escuchaban, era fuerte, era guerrero y demás cosas, al enterarse de esto, ¿qué va a hacer? Va al templo y pide los servicios de las sacerdotisas sagradas. Aquí está una sacerdotisa sagrada. A ver, ¿cómo les digo sin sonar bien raro? ¿Cuál es la profesión más antigua del mundo? La prostitución. Estas eran sacerdotisas sagradas, o sea, la prostitución sagrada, ¿ya? Entonces, a una de estas, Gilgamesh le manda a domesticar a Enkidu, ¿ya? Se le presenta así, ¿no? Toda una bestia. Y dice la historia, que durante 7 días y durante 7 noches tienen encuentros tan carnales, tan cercanos del tercer tipo, como ustedes lo dicen, que va a lograr ese objetivo, va a lograr domesticar a nuestro amigo Enkidu, ¿ya? Lo vuelve más dócil, ¿ya? Entonces le dice que cambie su apariencia, que no sea tan salvajito, que justamente ya no sea así. Pero también esta sacerdotisa sagrada hace que se enamoren, y se enamoran y se casan. ¿Y saben qué pasa cuando alguien se casa en los territorios de Gilgamesh? ¿Qué pasa?
derecho a la pernada, dice, ¿no? Entonces, este va a ir a reclamar su derecho, es Gilgamesh, entonces ahí Enkidu se pasa, o sea, no le van a hacer lo mismo que le hacen a los demás, entonces hacen una gran pelea, dice, ¿no? Entonces ahí empiezan a pelearse. Eran tan igualados en el tema de la fuerza, estaban tan iguales en la fuerza, que durante la pelea, ¿ya? Uno ha empezado a alabar al otro. Pucha, no, eres muy hábil. Nunca vi una persona tan importante como tú. No, tú eres más capo. No, tú, así. Han empezado. Y de ser feroces rivales, se convierten en amigos. Ya resulta que son amiguitos. Entonces, desde ese momento, Gilgamesh cambia su actitud. Ya no es un rey déspota, todo lo contrario, es como si Batman hubiera encontrado a su Robin, él lo hubiera tranquilizado, ya no es tan sangriento, es más conciliador, e incluso se vuelve un dios rey aventurero. O sea, había amenazas así de ladrones, de bestias en el reino, y estos dos acudían, como Batman y Robin siempre, entonces libraban grandes batallas, dice, ¿no? Ya, ahí pueden ver qué tan poderosos se consideraban. Y llegó un punto en el cual estos van a ir a la región de Biblios, que es en la región de Libia, donde posteriormente se va a ser Fenicia, y se van a encontrar con un gran monstruo. Un baba se llamaba. Vean, aquí están ya los dos aquí en la pelea. Un baba era gigantesco era, ¿ya? Entonces dice que durante días han intentado pelear así contra peleaban, hasta que un baba, aquí está, ese es su nombre, donde aparece. Un baba, ven, ¿no? Un baba dice. Pelean hasta tal punto que logran derrotarlo, ¿ya? Lo derrotan, pero les echa una maldición. Los maldigo y les diré que uno de ustedes logrará morir, dice, ¿no? Entonces, ahí está. Al Umbaba. Le cortan la cabeza incluso. Le cortan la cabeza, lo desafían a los dioses, les botan, así, ahí está su monstruo. No, nosotros juntos somos invencibles, ningún dios ni nadie nos va a derrotar. Hasta que, al ver estas hazañas, una de las diosas, la diosa Ishtar, que era la diosa de la belleza y del amor, muy parecida a Afrodita, básicamente es Afrodita, se enamora de Gilgamesh, ya se enamora. Pero esta diosa, queridos amigos, tenía una mala reputación. Cualquier persona que se enamorase de esta mujer, de Inanna o llamada Ishtar también, terminaba en desgracia. Se volvía un desgraciado, o sea, terminaba en desgracia. Se volvía pobre, se enfermaba o alguna desgracia. O sea, era bien, ¿cuál es la expresión cochala de nosotros? Bien canchosa era, ¿ya? Entonces, Gilgamesh la rechaza. No, te rechazo, no quiero tener nada contigo, mujer, le dice, ¿no? No sabes quién soy y me voy a quejar a los dioses, y se va a quejar a todos los dioses, pues. Se queja a los dioses y le manda un castigo. Pide al dios principal, Anu, mandar su bestia favorita, que era un toro sagrado, como pueden ver, un toro feroz, gigantesco, ¿ya? Lo manda a destruir. Quemaba, dice, en su paso a lo que tocaba, lo quemaba. Tan feroz y tan bravo que entre los dos apenas lo logran derrotarlo. Ya Enkidu, incluso en esta pelea, sale herido, pero al final logran matarlo a su toro y le retan y le dicen, ahí está tu toro, lo botan a sus pies. Entonces hace que esta Inanna o Ishtar enferme a Enkidu a tal punto de su enfermedad volverla irremediable. Hizo traer a los mejores médicos de todo lado del mundo para que lo curen. Se negaba que su mejor amigo muera, pero al final perece, muere, ¿ya? Muere. Y lo llora a tal punto de que entra en depresión, ¿ya? Llora mucho por su amiguito.
su amiguito cornudo, a su amiguito bestia. Más o menos como Chico Bestia era, ¿ya? Ven aquí representan ese llanto de Gilgamesh a la muerte de su amigo Enkidu. Entonces, este Enkidu se pregunta por qué el ser humano es falible, o sea, ¿por qué muere? ¿Por qué morimos? ¿Y por qué no somos como los dioses que somos inmortales? Y nuevamente su obsesión por querer ser inmortal, ¿ya? A tal punto entonces que va en búsqueda de esa inmortalidad. Hay un mito en la cultura sumeria que indica que ha habido una persona que ha sobrevivido al diluvio universal. O sea, los dioses una vez han castigado a toda la humanidad, ¿ya? Les ha mandado un diluvio y cataclismos que ha eliminado básicamente a toda la raza. Mas el dios Enki le dice a este Upnapistin que salve a él y su familia y todo su linaje y tome un macho y una hembra de todas las especies y las ponga en resguardo de una tecnología que le va a dar, que es un barco gigante donde él va a navegar y posteriormente va a sobrevivir. Eso, por ejemplo, está escrito en tablillas egipcias, mucho más antes que la Biblia. ¿Qué historia es parecida que ustedes conocen, queridos amigos? El arca de Noé. El diluvio. El diluvio universal. Exactamente, es muy parecida. Pero sorpresa, esta es mucho más antigua, esta historia, que el diluvio universal, o sea, que la misma Biblia, te diré. Muchos años atrás. Entonces, todo este tiempo hemos vivido engañado y eso no ha existido. Noé no existía. Incluso quien les habla tiene el nombre de uno de sus hijos de Noé. Me llamo Jafet, mi segundo nombre es Jafet. Es el tercer hijo de Noé. Y entonces todo eso es mentira. No así. Más adelante vamos a ver que todo lo que pasa en la Biblia ha pasado en la vida real, por si acaso. ¿Ya? Pasa entonces que él va a ir a buscar a este Upnapistin porque este ha logrado sobrevivir al diluvio universal, Upnapistin. Y a este le han regalado, a este personaje, el dios de la vida eterna. ¿Ya? Entonces este lo va a buscar. Entonces pasa por un montón de aventuras. Lo va a buscar. Lo busca por todo lado a este Upnapistin. ¿Por qué? Para que le diga cuál es el secreto de la vida eterna. ¿Ya? Entonces pasa por muchas cosas. Pelea con muchos animales, escorpiones gigantes y demás cosas, ¿no? A tal punto que llega a encontrarlo en una isla, a este Upnapistin. Este vivía solo con su esposa, ¿no? Ahí lo encuentra. Tú eres Upnapistin. Dime cuál es el secreto de la vida eterna, le dice, ¿no? Ahí está, le está preguntando. Y le dice, yo sé cómo puedes alcanzar la vida eterna y te lo diré si cumples un reto, le dice, ¿ya? Adelante, venga el reto, le dice, pues, ¿no? Ya, le dice. Te reto a que durante una semana no duermas. No duermas. ¿Ya? O sea, no duermas. Te descansas y que te quedes despierto día y noche. Que no duermas. Si te logras dormir, has perdido el reto y no te voy a decir. Y tienes que irte por donde viniste, le dice, pues. Acepto, le dice, ¿no? A la media hora, Gilgamesh ya se duerme porque estaba cansado, desnutrido, sin comer, mal dormido, todo ese tipo de cosas. Ya era un esparpajo de humano, digamos. O sea, no cumple el reto. Entonces, como dicen vulgarmente, se llora, pues. Se llora, por favor, dime cuál es el secreto, por favor, le dice, ¿no? Estamos viendo. Ya, le dice, no, antes, por donde te has venido. La esposa se sensibiliza de Upnapistin y dice, por favor, no seas tan malo, mira que ha venido desde tan lejos, no está desesperado, dile nomás cuál es el secreto de la vida eterna, por favor, y cómo va a lograr la inmortalidad y todo eso. Ya. En ese lago, le dice porque vivía en una isla, en este lago, casi por la mitad, hay una alga
que tiene como una rosa, le dice, pues como pueden ver ahí en la foto, que está justamente en el medio del lago, le dice. Ve tras de ella, consume esa planta y alcanzarás la vida eterna, le dice pues. Ni bien escuchado eso, ya estaba nadando el Gilgamesh, o sea, se metió al agua. Encontró la rosa. Ahí como pueden ver, hasta los animales están sorprendidos, ¿no? Entonces la playa llega, sale de la playa, se está secando, ahí lo pone la cosita, la rosita. Y pasa de que en lo que descansaba un rato, viene una serpiente y se come su flor. Y ese momento la serpiente, renacida, con piel nueva, brillante, la serpiente se va porque es una serpiente inmortal esa serpiente. Y lo deja en la ruina Gilgamesh, o sea, ya no va a tener la vida eterna porque era la única forma de tener la vida eterna. Ahí está bien, se está durmiendo ahí el Gilgamesh y la serpiente se come su rosa. Entonces, ¿qué pasa con nuestro Gilgamesh? Nuevamente entra en depresión, ya estaba tan cerca de obtener la inmortalidad, no la pudo obtener y que bueno, pues se llega a resignar. Y él dice que la única forma que él pueda ser recordado y lograr esa inmortalidad que tanto busca es ser reconocido por las obras que va a realizar. A partir de ese momento, Gilgamesh se convierte en uno de los mejores reyes que ha tenido la ciudad de Uruk y empieza a cambiar y empieza a mostrar y a contar esta historia como que él va a trascender las historias y no es nada raro que ahora, por ejemplo, muchos miles de años atrás, sigamos hablando de él. Básicamente, él sí ha cumplido su objetivo de la inmortalidad porque hasta ahora nosotros seguimos mencionando su historia. ¿Y cómo vas a lograr eso? Trascendiendo en la historia, llegando a que tú seas recordado por los siglos de los siglos. Y esa es la historia más o menos que nos dejan los sumerios con este poema, que sí puedes alcanzar la inmortalidad con las buenas acciones, con ser un buen gobernante y bueno, pues trascender en lo largo de la historia. Así que nuestro amigo Gilgamesh al final logró nomás su objetivo porque un curso preuniversitario de comunicación social en Bolivia, estemos hablando todavía de él, entonces es algo que tiene que llamarnos a la reflexión. Fin de la historia, así termina el cuentito. Esta ha sido la historia de Gilgamesh. Todo está escrito en estas 12 tablillas sumerias. Existen, por si acaso. Ahí están. Son estas tablillas. Son las 12. ¿Vean? Todo lo que les he contado está escrito aquí. Y ahí ustedes pregúntense que esto es mucho más antiguo que la Biblia, por si acaso. Pero tiene su origen realmente muy fuerte, muy evidente. Entonces, ¿la Biblia está mintiendo? No, la Biblia no está mintiendo, más bien está diciendo la verdad. O sea, que sí ha existido estos hechos, pero no como tal vez ellos lo plantean, pero ha existido. Ha existido un diluvio, ha existido un Noé bíblico, ha existido muchas situaciones, ha existido la Torre de Babel en Babilonia, todo ese tipo de cosas, ha existido realmente. Pero ha pasado de otra forma, según lo que la ciencia te quiere demostrar a ti, de que ha sido de forma diferente, ¿ya? Con otras cosas más, vamos a ver, por ejemplo, como las plagas de Egipto. Eso, lo del que el mar rojo se divide, eso también lo vamos a ver la próxima clase, por si acaso. Y hasta ahí la clase de historia del día de hoy, queridos amigos, ¿ya? Estén poniendo, por favor, sus apellidos y nombres en el chat y ahí yo voy a ir llamando lista. Voy a verificar, siempre verifico, tengo un auxiliar que justamente hace que verifica que tú hayas estado, que hayas activado tu cámara, que hayas estado en la clase y que no hayas puesto el nombre de otra persona, y que seas tú la autora de tu nombre, ¿ya? Hay personas que no me están participando, no está bueno eso, ¿ya? Les diré que no está bueno, aún no les he incluso conocido a muchos, pero las próximas clases espero que reivindiquen esa situación y puedan participar de mejor forma. Esto ha sido la clase de historia del día sábado, queridos amigos. ¡Bravo! Bonita historia, Gracias. señor licenciado. No, gracias. Y les voy a subir también el videito para que ustedes puedan ver también la historia, ¿no? Y cuando llegaron al... ¿Ya? Me perdí el final. Con eso, en puntísimo, terminamos nuestra clase del día de hoy. Preguntas, comentarios, quejas, sugerencias,
palabras alusivas a la fecha, declaraciones de matrimonio, cualquier cosa, vale, adelante. Licenciado, ¿me puede ayudar en algo, por favor? Adelante. ¿Cómo quito el dolor de amígdalas y la gripe? Ya, agarra naranjita quemada y metele ahí un trago con mielcito. Con miel la naranja quemada, haz un brebaje y clave con eso. Otra pregunta, Señor licenciado, señor estudiante, la que dice Nay. También quiero decirle que mi abuelito también ha sido potosino ¿Ya? y me ha sorprendido. Sí, ¿qué tienes? Van a ver que en la mayoría de los docentes de la carrera tenemos origen potosino. O con razón, porque mi abuelito era inteligente. Ahora ya sé por qué usted es inteligente. Gracias, de verdad. Pero, como te dije, eso no es lo de menos, porque ¿por qué pasa esto? Por un fenómeno social que ha pasado en Bolivia en el año 1985, la famosa relocalización minera, que básicamente ha sido una estrategia del gobierno para despedir a muchas personas, y por eso tienes a mucha gente de Potosí viviendo en Cochabamba, en Santa Cruz y en La Paz, porque ellos se han ido a todo lado, que era el motor fundamental de la economía boliviana, la minería en esos años, pero hoy día no se volvió rentable por la caída de los precios internacionales del hierro y el estaño, y bueno, pues ahí del estaño más que todo, y ahí tronamos como país, ¿no? Lo mismo que está pasando, por ejemplo, ahora con el tema del gas, ¿no? En unos años tal vez en el tema del litio también pasa lo mismo, ¿no? Entonces son fenómenos sociales que en Bolivia hay que saber conocerlo, ¿no? Entonces por eso todo es una causa y consecuencia de todo. Y así, queridos amigos, hemos tenido una clase larga y didáctica. Con esto, yo creo que ya hemos terminado todo lo de Sumeria, Mesopotamia, ¿ya? Algunas cositas que ustedes tengan, lo tienen también en su texto de consulta, si quieren ver. Yo les voy a pasar presentaciones, videos y demás al grupo del WhatsApp y a la plataforma correspondiente. 2 grabaciones les debo, las del día de ayer y las del día de hoy, que las voy a subir hoy. Hoy día tengo un día demasiado ajetreado, ni bien termino esto, me voy a ir a las canchas de San Simón porque se está disputando las finales deportivas de los docentes, entonces tengo que ir a hacer ahí una cobertura, ¿no? Entonces me voy, y en la noche tenemos un agasajo en el Hotel Cochabamba, que también voy a estar ahí, soy parte de la organización, ¿no? Entonces va a estar un día un tanto ajetreado, ¿no? Les invito a seguir con ese mismo énfasis y esa dedicación en el curso preuniversitario, no bajen la guardia y bueno, pues estén siempre pendientes en el tema del aprendizaje, ¿no? No le estoy dejando tarea. Dice una consulta. Los cositas, ¿no? Dime. ¿Está confirmado las clases desde el lunes presenciales o aún vamos a seguir virtual? No se ha confirmado absolutamente nada, seguimos en ámbito virtual hasta que nos digan lo contrario. Ya el lunes todavía entonces virtual pasamos, ¿no? Claro, no ha habido ningún comunicado para que sea presencial. Ya, perfecto, gracias, Lice. No, no están leyendo en un grupo de WhatsApp, licenciado, que ya hay nuevas aulas. Vamos a ver, no he tenido ninguna comunicación todavía oficial, ¿ya? Ya. Lice, pregúntame. Dime. Para la exposición vamos a hacer grupos, en la primera exposición, ¿y cuándo va a ser el primer examen? Una feria vamos a hacer, ¿no? Eso es lo que Javier ha innovado. Yo les daba, por ejemplo, trabajo práctico, que me hagan un podcast del tema que a ustedes les gusta, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo vamos a hacer. Yo creo que tal vez puedo mantener el podcast, pero hacerlo en vivo y en directo con ustedes, ¿no? Ahí en la feria que va a ser. Les voy a decir en su tiempo que es la próxima semana. Eso tengo que coordinar con el licenciado Walker y con Javier Jordán. Tengo que coordinar esa situación. Lisa, ¿y si en su materia mantenemos ese podcast? Yo creo que sí lo voy a mantener porque les gusta a los chicos. O sea, tengo unos podcasts impresionantes que me han hecho de los cursos preuniversitarios, así historias, lo han narrado, han contado, han debatido, han presentado datos, han entrado en debates. O sea, es impresionante. El formato del podcast te permite a ti ya tener algo más de comunicador, o sea, hablar desde el conocimiento, ver tal vez esos dotes que tienes de locutor, de analista, todo ese tipo de situaciones. Es muy comunicacional y me gusta eso, ¿no? Entonces, ningún trabajo aburrido de papelógrafos y demás, ¿no? Entonces, creo que sí lo voy a hacer, pero tengo que ver cómo.
Tecnológicamente yo ya sé cómo podemos hacerlo, pero quiero verla por la predisposición de ese día, ¿no? Entonces voy a coordinar eso. Listo, queridos amigos, nada más. Nada más. Dice, una preguntita, eso del podcast, digamos, sería totalmente, o sea, en modo presencial sería, ¿no? En la feria, digamos, o sea, Claro, como ahí normalmente presencial, se en vivo y hace, en directo. pero, Claro, pues claro, hay una como cuenta. normalmente se hace porque sería un poco más didáctico, porque tal vez no se necesitaría de equipo tan necesario, sino que sería más charlativo, se podría decir, o más Claro, comunitario. claro, exacto, eso, exacto. Y por ejemplo, a ver, Javier Jordán, nuestro docente de lenguaje, charlaremos a ver de esta cuestión histórica y él en historia es un capo, Javier, por si acaso, un capo, les puede también dar unas clases magistrales, o sea, hablar de esto, hablar de por qué el rol de la mujer, por ejemplo, en la historia no se ve bien, o sea, no se ha valorado, todo ese tipo de situaciones. Bueno, temas lindos que pueden salir, pero hay que planificarlo, así que déjeme hacer esas consultas, nos adelantaremos. ¿Ya? Listo.